forma de diferenciar un viaje astral de un sueño? ¿Hay alguna clave? Quizá los colores, quizá la forma de despertarse. Bueno, yo te lo podría decir de una forma que probablemente todo el mundo lo va a entender. Cuando uno ha tenido un viaje astral consciente, sabe que ha tenido un viaje astral consciente, porque es una experiencia que no va a olvidar el resto de su vida. Aunque hayan pasado 30 años, yo me puedo haber olvidado, por ejemplo, lo que hice hace 3 días, pero no me he olvidado de ninguna de las experiencias que he tenido, aunque he tenido miles en el plano astral. Cuando uno tiene un viaje astral consciente, es tan profunda la experiencia, es tan significativa la experiencia, que nunca más en tu vida vas a olvidar la experiencia. Y esos sueños que de repente parece que sueñas y que caes y de repente te despiertas, o que tienes una vívida sensación de haber estado en otro sitio y recordar colores y sensaciones muy fuertes, puede que ser quizá el reflejo de un viaje astral. De un viaje astral. Lo que ocurre en muchos casos, tiene que haber una sintonía entre el cuerpo físico y el cuerpo astral en todos los casos, para que tiene que haber un mismo nivel de vibración, por decirlo así, para que haya un viaje astral consciente. Cuando no lo hay, a veces el cuerpo físico en su energía, en su vibración, se acerca lo suficiente al plano astral para que tengamos lo que se llaman sueños lúcidos, que en realidad son experiencias más cercanas a lo que sería un viaje astral consciente. ¿Se asemeja un sueño en su etapa REM a un viaje astral? No exactamente. El viaje astral es una experiencia totalmente distinta y está inducida por un nivel de conciencia más que por cosas exteriores. Y puedes realizar un viaje astral sin darte cuenta, sin advertirlo, y encontrarte después muy cansado sin saber por qué. Eso no sería un simple desdoblamiento lo que habría ocurrido en ese momento, y la persona no sería plenamente consciente de lo que ha ocurrido. Tendría una leve conciencia de lo que ocurrió. El desdoblamiento en realidad no es un viaje astral propiamente dicho, porque el desdoblamiento puede ser una experiencia muy corta donde realmente no hay control. Uno ha salido, quizás porque ha hecho cosas en la dirección correcta durante un momento determinado, quizás lleva la alimentación adecuada, quizás tiene un nivel de conciencia en ese punto, un nivel de energía alto, se ha provocado el desdoblamiento, pero uno no tiene control ahí y normalmente vuelve rápidamente al cuerpo y además lo suele pasar mal. Sin embargo, el viaje astral es totalmente placentero, es maravilloso experimentar un viaje astral, se disfruta muchísimo y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace un viaje astral? ¿Cómo sales? Cuéntanos. El viaje astral en realidad es la cosa más sencilla del mundo. Como estábamos diciendo antes, todo el mundo la hace durante la noche. La única diferencia con los viajes astrales conscientes es que esa transferencia de conciencia que ocurre en un momento determinado entre el sueño y el viaje astral tiene que ser plenamente consciente. Uno no debe perder esos pasos intermedios. Entonces lo que hay que hacer es utilizar técnicas que suban la vibración del cuerpo físico. Normalmente se utilizan técnicas de relajación, técnicas de meditación, técnicas de hipnomeditación, técnicas de sonidos. Hay ciertos sonidos, como por ejemplo los que utiliza el Instituto Monroe, que yo lo utilizo también, es una de las diversas técnicas que utilizo en los cursos, que producen unos sonidos similares y que traen ese recuerdo consciente del cuerpo astral que vive dentro de nosotros y provocan la salida espontánea. Y es cierto que hay una cierta clase de personas que es propensa a salir con mucha más facilidad con estos sonidos del Instituto Monroe. Hay gente que no han salido con otras técnicas más simples porque quizás le falta práctica, le falta más tiempo de meditación, y sin embargo sí salen provocados por estos sonidos. No estoy totalmente de acuerdo en que las técnicas del Emisync sean lo más perfecto. Lo más perfecto para mí es lo natural. Y sí es recomendable, pero no para todo el mundo, para cierto tipo de personas. Los hombres, por alguna curiosa razón, salen con más facilidad con estos sonidos que las mujeres. Esa es mi experiencia personal. Hay diferentes técnicas, pero todo el objetivo de esas técnicas es simplemente el mismo. Es conseguir que el nivel de vibración entre ambos cuerpos se equipare. Cuando esto se ha conseguido, el desdoblamiento se produce. Ahí es importante tener inmediatamente, tener las instrucciones necesarias para saber qué es lo que uno quiere hacer. Pero las técnicas son muy simples. Son técnicas diversas de meditación, sobre todo.
Un viaje astral se puede hacer en cualquier momento. De hecho, mi primera experiencia, curiosamente, fue a la hora de la siesta. O sea, puede ser en cualquier momento. Es una hora muy buena, dice. Es una hora muy buena, una hora donde uno esté ni muy cansado, que se va a quedar totalmente dormido y no va a ser consciente de la práctica, o una hora que no esté una persona excesivamente cansado, pero en cualquier hora del día se puede hacer realmente. ¿Te relajas, te preparas, haces esa relajación? Te relajas, se pone uno con la cabeza. Hay ciertas cosas que ayudan, por ejemplo, la alimentación. Nosotros en los cursos que hacemos le pedimos a la gente que sobre todo un periodo, hay una iniciación en el curso de viajes astrales y hay 21 días que llamamos de limpieza, y sobre todo en estos 21 días, aunque es bueno incluso mantenerlo después, se pide a las personas que no tomen frituras, que no tomen alcohol, que no tomen café, ni tomen té, porque hay una serie de elementos que no favorecen la salida al astral al principio. La comida vegetariana, por ejemplo, ayuda un montón, y las comidas grasas, los embutidos, pues tanto como las frituras no son buenas para las primeras. Y luego es simplemente cosas muy sencillas, tener una cama donde no sea excesivamente blanda, sino que tenga, por ejemplo, un tablero duro. Poner la cabeza hacia el norte ayuda bastante. Ciertos ejercicios de relajación que cuando los primeros pasos del desdoblamiento empiezan a ocurrir, uno tiene que tener las instrucciones para qué es lo que tiene que hacer. El cuerpo astral, si uno se queda inmóvil durante un tiempo y consigue una buena relajación, tiene técnicas para centrar la mente, para que no se disperse, es muy típico que por sí solo tenga la tendencia de salir. Solamente tenemos que tener paciencia, observar, y en pocos minutos se están produciendo los primeros movimientos. Antonio, a partir de ese momento, dicen los viajeros que entra el miedo. Cuando te das cuenta que aquello se empieza a mover, que algo dentro de ti se mueve, y que no sé por dónde se sale. ¿Por dónde se sale? Tú eres el experto. En realidad, el cuerpo astral va saliendo poco a poco. La primera parte que sale suele ser a través de las piernas y las caderas. Es la primera zona que se mueve. Se sigue moviendo hacia el pecho, y a partir del pecho es donde uno empieza a tener miedo. Ahí empieza a notar como una especie de aspiración con sonidos fuertes hacia arriba, pitidos en los oídos, y la última parte que se suelta es la cabeza. Se va desprendiendo el cuerpo desde abajo, y lo último que se suelta es la cabeza, porque es los sitios donde guardamos más tensiones. Luego hay una especie de aspersión rápida hacia arriba, y eso es lo que la mente nos traduce como que nos estamos muriendo en ese momento. Pues hay gente que lo llama esto la muerte pequeña, porque las sensaciones son muy parecidas a lo que le ocurriría a una persona cuando muere de verdad. Entonces este miedo que tenemos, terrorífico, ¿no? Terrorífico que tenemos a la muerte, que tenemos a perder control, en realidad es un miedo más que nada a perder control. Y ahí lo perdemos. En un momento determinado lo que hay que hacer es abandonarse, soltarse y confiar que realmente nada va a ocurrir. Pero ese miedo que viene en el momento, si se supera, inmediatamente después estamos fuera, y toda la experiencia es muy placentera a continuación. Uno se ve en la habitación y tú ves tu cuerpo abajo. En el primer caso que uno tiene una experiencia consciente es muy típico ver el cuerpo. Yo en mi caso, por ejemplo, no fue este el hecho. Yo cuando me quise dar cuenta estaba muy lejos. De hecho estaba a más de 2000 kilómetros de distancia de la habitación. Después de ver el cuerpo astral, no vi el cuerpo físico mío, solamente el cuerpo astral, e incluso lo confundí con el cuerpo físico. Uno al principio no ve mucho la diferencia, no se da cuenta de esa transición que ha ocurrido. Le lleva mucho a hacerse consciente de eso. ¿Los niños viajan más que los mayores? Los niños es más fácil que viajen, porque tienen una mente menos contaminada, son mucho más puros, y los niveles de energía que tienen normalmente son más altos. Por eso es mucho más fácil para ellos viajar conscientemente. Los niños hacen viajes astrales mejor que los adultos, curiosamente. Es muy típico que los niños, en ciertos estados de conciencia que tienen, porque tienen la mente más limpia que los adultos, tengan viajes astrales conscientes mucho más a menudo que los adultos. Podemos atravesar la ventana, podemos atravesar una puerta o simplemente el muro del techo hacia arriba y salir directamente. Esto es una de las cosas que a la mayoría de la gente también le hace volver si no están entrenados. Por eso yo los primeros viajes astrales les digo a la gente que se confinen en la medida de lo posible en la habitación, y para eso les doy técnicas para que no salgan fuera de esa habitación. Entonces yo normalmente estoy fuera y desde ahí los guío. Si ellos tuvieran la cabeza en algún sitio donde quieren ir en ese momento que han salido, eso puede ser un poco
fuerte para ellos, porque si atraviesan un muro, las sensaciones son muy placenteras, pero la primera vez que las tenemos nos pueden descolocar un poco. Son sensaciones como si tuviéramos cosquilleos por dentro al atravesar un muro, por ejemplo, pero esto ocurre en todo el cuerpo y ese tipo de sensaciones hay gente que también la asusta simplemente por desconocerlas. ¿Podemos volar? Podemos volar y es fantástico la experiencia de volar, porque uno puede tener la experiencia que tiene un águila, por ejemplo, mucho más que un águila, porque un águila puede llegar hasta un cierto punto. Nosotros podemos ir a Júpiter o podemos ir a cualquier sitio. Y cuando estás fuera ya en una experiencia consciente, tú controlas absolutamente, dices, quiero irme... Controlas absolutamente todo. Uno decide a quién quiere ver, a qué ciudad quiere ir, a qué país quiere ir, qué experiencias quiere tener. Puede tener un total control sobre todo. Los viajes astrales se pueden dirigir. Uno puede ir donde realmente quiere ir una vez que conoce y tiene control sobre los viajes astrales, y uno puede conocer cosas en el plano físico y cosas en los planos espirituales a través de dirigir el cuerpo astral hacia diferentes sitios. Hay técnicas para poder dirigirlos, ¿no? Hay técnicas para poder dirigirlo y son técnicas realmente sencillas. ¿En un viaje astral estamos atados a nuestro planeta Tierra o podemos movernos libremente por el espacio? ¿O en otros planos? Podemos movernos libremente por todo el espacio. En realidad, uno puede incluso salir del sistema solar sin ningún tipo de problema, puede conocer cualquier tipo de planeta, puede ir a cualquier lugar, tanto dentro de la Tierra como fuera, no hay ningún problema. También, además, podemos hacer algo distinto, podemos pasar de plano, podemos ir a un plano diferente donde hay una realidad diferente y se vive de una forma diferente. En el chat nos preguntan si es igual el plano astral que la cuarta dimensión. Digamos que el plano astral toca la cuarta dimensión y toca otras dimensiones. Hay 22 dimensiones en total que se pueden llegar a tocar con el cuerpo astral, y en realidad la cuarta dimensión es el comienzo. Y es una experiencia maravillosa. Solamente el hecho de volar, la experiencia de libertad que se siente volando, la experiencia de paz interna, la profundidad del sentimiento es verdaderamente increíble. Es una experiencia tremendamente placentera. La gente que viaja conscientemente, al principio por placer, porque es una experiencia verdaderamente maravillosa, el hecho de viajar por viajar, el ser humano siente una libertad y experimenta una conciencia que por el hecho solamente de salir al astral ya es una experiencia maravillosa. Ahora, los viajes astrales tienen un objetivo en sí mismo. Y pregunta también si es posible ver acontecimientos futuros durante el viaje astral. Es decir, uno puede enterarse de cosas de su vida. Efectivamente, una de las cosas interesantes que tienen los viajes astrales, uno puede hacer una proyección hacia el futuro. En realidad lo que hacemos con los viajes astrales, se viaja más rápido que la luz. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que ir de aquí a algún lugar del universo, pongamos Júpiter, tardaríamos mucho tiempo en ir, incluso la velocidad de la luz tardaríamos un cierto tiempo. Sin embargo, con un viaje astral se puede llegar a una milésima de segundo. Hay técnicas para ir a la velocidad del pensamiento. Cuando se supera la velocidad de la luz, nos podemos trasladar al futuro. Esta es la forma de la que podemos tener experiencias de cosas que todavía no nos han llegado y que van a ocurrir en el futuro de nuestra vida, en el nuestro propio o en el de la humanidad. Podemos viajar al futuro y ver la proyección de hacia dónde va el mundo y hacia dónde van los seres individuales. La proyección, no el futuro concreto. Se puede conocer el futuro de la vida. El futuro de los individuos, digamos que no está totalmente escrito. En la mayoría de los seres humanos normales, lo que verías en el futuro va a ser totalmente la realidad. Pero seres muy evolucionados pueden cambiar, pueden alterar ciertas cosas de su futuro. Podemos retroceder en el tiempo y ver, por ejemplo, la vida que nosotros hemos tenido en otras encarnaciones, algo que es muy interesante para conocernos a nosotros mismos, y también ver la vida de personajes que realmente han sido relevantes. Personajes espirituales como Jesús o como Buda, se puede ver la vida completa de ellos y sus enseñanzas a través de viajar en el astral y entrar en los anales acásicos. Esto puede ser una inspiración tremenda para el ser humano, porque realmente la información que nos ha llegado de estos grandes seres y cómo fue su vida en realidad es totalmente diferente. Cuando uno la ve por primera vez, este tipo de vidas en los viajes astrales, se da cuenta que ha habido una gran deformación en toda la vida de estos seres.